Daniel Uzón. Daniel Uzón ayuda a las personas con ansiedad, incomprendidas o preocupadas, que no saben qué hacer con su vida actual, tanto personal como profesional, ofreciéndoles información que aún no tienen sobre su futuro, dándoles respuestas y soluciones al instante, y todo ello a través de la energía de tu voz o por una simple fotografía. Wow. Su nombre es Daniel Uzón, ingeniero de carrera, vidente y medium de nacimiento. El propósito de su habilidad extrasensorial innata y de evidencia y de mediunidad es ponerse al servicio de los demás para que descubran al instante quiénes son y para qué han venido a esta vida. En definitiva, les ayuda a evolucionar y como resultado a mejorar su calidad de vida. Yo quiero que le den un aplauso gigante a Daniel Uzón, mi mega invitado del día de hoy. Te aplaudimos, Daniel, pero no sé por qué esto no me deja invitar. Ahora sí, bienvenido Daniel Uzón al Insta Live de Por Mis Tacones. Un aplausote grande para ti y estoy muy emocionada porque vamos a saber mucho más de tu mundo. ¡Bienvenido, guapo! Hola, mi amor. Muchas gracias por la canción, ha sido muy conmovedora y la presentación ha sido, bueno, espectacular y no me esperaba menos de mi querida Evelyn. Porque sí, naciste con el don, pero cuando tenías qué edad fue que realmente dijiste, vale, yo le hago caso a este proceso, porque yo conozco gente que tiene esta habilidad y que simplemente ha dicho, ¿sabes qué? De hecho, inclusive tengo una amiga que ella, su mayor temor son los reflejos, el espejo, el vidrio, porque ella veía pasar las sombras. Claro. Y llegó un momento en que lo bloqueó. Dijo, ¿sabes qué? Yo no veo esto más, yo no quiero esto más, y bloqueó la habilidad. ¿En qué momento tú lo permitiste? Que es el tema del desarrollo que nos está diciendo María Carolina, que le mando un beso grandote. Pues dale otro beso de mi parte. Y bien, como siempre, cuando tienes una habilidad o tienes una característica y no encajas en tu círculo de amistades o en el colegio, instituto o facultad, yo siempre explico de el que es moreno quiere ser rubio y el que es rubio quiere ser moreno. Es decir, siempre tenemos cuando éramos adolescentes o más jóvenes, digámoslo así, que aún lo somos, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Exacto. Pues únicamente que te autoniegas porque quieres introducirte en un círculo, en una sociedad. Yo no es que lo ocultara ni que lo dejara de desarrollar, únicamente que lo escondía. ¿Qué es esto de esconderlo? Yo, cuando estaba en el instituto, descubrí la física, que para mí fue lo más grandioso del mundo, porque ahí podía disimular las cosas que yo podía ver, porque para mí la física clásica y luego ya la cuántica fue la explosión de felicidad. La física clásica, ¿qué es? Velocidad es igual a espacio partido de tiempo. Es decir, y si despejas las incógnitas, puedes decir, vale, puedo adivinar, puedo ser vidente, puedo vaticinar a que si voy a una velocidad y a un tiempo, ¿qué espacio voy a recorrer? Y eso es científico. Y yo ahí me escondí y disfracé todo lo que es esta habilidad. ¿Qué sucedió? Pues que a mí tanto me gustó la física, las matemáticas, el álgebra, el cálculo en la carrera, pues que yo pues di clases de tanto matemáticas, física y demás. Con lo cual, pues yo, cuadriculado no, lo siguiente. Lo siguiente. ¿Qué sucedió? Pues que yo, pues para pagarme la universidad, pues ¿qué hacía? Pues tenía que hacer clases particulares de matemáticas y física. ¿Qué sucede un día? Para hacerte la historia más rápida, yo tuve un accidente en el metro de Madrid y ahí, para resumir, caí a las vías del tren con la velocidad, etcétera, etcétera, y experimenté una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Es decir, yo tuve una muerte clínica. Y ahí
fue cuando el Creo. detonante de que yo estuve en coma, bueno, estuve literalmente muerto, porque luego en las cámaras se veía, cuando yo estaba en las vías, el enorme charco de sangre que había, con los correspondientes moratones y demás. Pero bueno, aquí me tienes vivito y coleando. De hecho, tengo aquí la cicatriz, no sé si se verá, del golpe, que yo tenía Sí. todo esto abierto, y esta cicatriz es la que me quedó. Me podía haber quedado 0, pero yo, como era ¿Qué tan edad listo, tenías? me rasqué y ahí ¿Qué se edad quedó. tenías, Daniel? ¿Qué edad, 19. qué edad tenías cuando eso? 19. Wow. Ahí, esta es la cicatriz de mi queridísimo FM, y ahí descubrí que me dijeron mis guías cuando estaba allí, que me recibieron mis abuelos maternos y mi bisabuela materna casualmente. Me dijeron, ¿Mente? el famoso túnel de la muerte que se dice, etcétera, etcétera. Pues yo no me lo creía, porque como un buen niño de adolescente de 19 añitos, no te crees nada. Y encima ya estando en la ingeniería, física, cálculo, pum, sota, caballo y rey. Con lo cual, ¿qué sucede ahí? Pues que me dijeron, te damos 2 opciones. La primera, pasas el túnel y no regresas. Y la segunda, te damos el privilegio de regresar con una condición. Y yo, venga, pues cuéntamelo. La condición era la siguiente. Es que si regresabas, tenía la labor y la obligación de mostrar todas estas cosas que son intangibles y que son más abstractas, concretarlas en algo material y explicarlo, aunque me costara la vida, literal. ¿Qué sucedió ahí? Que yo, pues creo que sabes qué decisión tomé. Aquí me tienes, en cuerpo y alma. Es decir, y ahí me descubrí que dije yo, vale, ya que estoy en segundo de carrera, pues me quedan unos añitos, pues lo acabo, pero compagino y voy intentando meterme en el mundo espiritual para poder dar voz, para poder dar luz a este mundo que es un poquito, no oculto, pero sí que está muy desinformado. Con lo cual, ese fue el detonante por el cual yo me decanté y dije, creo que me han dejado vivir y tengo esta obligación, este destino y esta misión. ¿Quién quiere mensajes? Que levante la mano. Gracias.